Esta sección en Reina Valera 60, algunos titulan La verdad os hará libres. Yo puse la verdad que liberta y hay 3 afirmaciones que el Señor da acá. No estamos hablando de un partido político, nada que ver. Se va a dar cuenta que no tiene. Algunos políticos han usado este versículo, pero realmente el Señor está hablando de algo mucho más profundo, mucho más profundo. Hoy leí y vamos a ir al versículo 30, dice, hablando él estas cosas, recuerden que el Señor viene hablando, fue muy, muy duro, del versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Sigue dando advertencias, hoy va a dar afirmaciones. En vuestro pecado, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Versículo 24, nuevamente, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La conclusión de este texto en versículo 30 es que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Yo me olvidé de decir, los niños suben hoy, ¿no? Tienen clase. Bueno, ya subieron, ya está. Sí. Y hermanos, a mí me da, siempre tenemos que tener la preocupación de que en la obra de Dios, en la iglesia, pasa mucha gente. A lo largo de los años pasan muchísimas personas. Y cuando estudiamos la palabra de Dios en un seminario, también hablábamos con Tomás la otra vez, ya hace años, más de 30 años, ¿no? Que estudiamos. Creo que 30, no saqué bien la cuenta. Y decimos, ¿dónde está este compañero y esta compañera? ¿Y qué fue de la vida de él y de tal? Y aun cuando estábamos ahí, muchos decían, ¿qué pasa con tantos que cuando terminan de estudiar se apartan? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo creyeron? ¿Qué creyeron? Y este texto analiza este tema y realmente para mí fue una bendición, pero también me llenó de temor. Porque en nuestra congregación aquí en la iglesia en San Miguel tenemos cada vez más familias llegan, de distintos contextos. Pero a mí me suena cuando el Señor dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿serán todos salvos? Y es nuestra preocupación, ¿no? ¿Serán todos creyentes de verdad? Y tantos han pasado en tantos años. Una vez un misionero también decía, don Jaime Evan, si tenemos que contar todos los que pasaron por nuestra iglesia, tendríamos muchas iglesias, hija. Armaríamos muchas iglesias. Mucha gente pasa. Y este es el contexto de lo que está pasando acá con el Señor en Juan 8, donde la hostilidad asciende cada vez más a un grado de mayor enfrentación y confrontación. Vamos a orar, entonces ya hemos leído el texto, empecé el versículo 30, dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Pero el texto que nos toca hoy del 31 al 36, vamos a detenernos ahí, y el próximo domingo, la última parte de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ¿ven? Versículo 30, muchos creyeron. Bueno, a los que habían creído, ese es el auditorio. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, oramos que tu palabra hable, no yo, Señor. Aquí está parado alguien de barro, Señor, que humildemente te ruego para que tú hables a tu pueblo. No sabemos quién está escuchando, a dónde va a llegar este mensaje. Pero lo único que quiero hacer es explicar fielmente el texto, explicarlo bien. Tú aplícalo, Señor. Como quieras, a quien quieras, de la forma que quieras, porque es tu espíritu, iluminando, convenciendo, animando, enseñando, en su amplio ministerio y en tu palabra, Señor, con las personas. Aquí estamos, Señor. Pedimos que nos hables. En tu nombre, Señor, pedimos esto humildemente. Amén, Señor. La verdad que liberta.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Uy, hasta los incrédulos usan este versículo. Hasta los políticos usan este versículo. Pero miren la contestación del versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos. A mí me gusta meterme en la atmósfera del texto. Discúlpenme, no es gritar por gritar. La atmósfera del texto. Porque él les dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Algo tocó ahí. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo. Yo creo que ese tono habrá sido calmado y con autoridad. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Wow! ¡Qué predicador! Yo creo que hoy no lo llamarían al Señor a predicar en las iglesias. Se le va a la gente, porque van a tener esta misma reacción. Bueno, vamos a ir por orden. Dios es un Dios de orden. Vamos a ir por orden. La primera afirmación que hace el Señor en el versículo 31 al 32 describe un proceso de la libertad. Nuevamente, no asigné el que hace el inductivo, no importa. Estén despiertos ahí. Creo que le toca justo. No. A usted le toca este. Walter, bien. Vaya tomando nota. Describe el proceso de la libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Versículo 30. Hablando en él estas cosas, muchos creyeron en él. A estos judíos que habían creído en él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habla de acciones, habla de un proceso. En primer lugar, vuelve al tema de las enseñanzas de Jesús y habla de creer. Leon Morris, un excelente comentarista de Juan, dijo lo siguiente: estas personas que se inclinaban a pensar que las palabras de Jesús eran verdad, no estaban preparados para la lealtad a largo alcance que implica la verdadera confianza en Cristo. Y dice lo siguiente: este es un estado espiritual muy peligroso, muy peligroso, dice Leon Morris. Reconocer que la verdad está en Jesús y no hacer nada al respecto significa que nos alineamos junto con los enemigos del Señor. Tremendo. Y fíjense, lo primero, en ese proceso habla de los que creen en Él. Algunos estaban dispuestos a creer en su enseñanza. Habían comenzado a creer en Jesús, pero no era una creencia profunda, lo cual se refleja en la construcción del verbo habían creído. No era una creencia bíblica verdadera, porque miren, me siguen tan despiertos, ¿no? Viene, hacemos cabeza, tronco, rodilla, pie. Lo veo dormirse. Si usted lo ve que parpadea el de al lado, si la ve a la nena, le pega un codazo. El auditorio al que el Señor está hablando, eso me llamó la atención, es el mismo, hoy lee Ruth, ¿no? Es el mismo que está del versículo 39 en adelante. Mire, versículo 42 al 44, por favor. Ahí mismo, Juan 8. Es el mismo auditorio. Son estos que dijeron que creyeron. Son estos del versículo 31 que dice a los judíos que habían creído. Miren cómo responde el versículo 41 y 42 al 44, por favor. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En versículo 30 y 41 dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios, lo que habían creído. Salieron con esa actitud en versículo 41. Perdón que los maree. Hoy van a poder ver versículos que hay un programa nuevo. Eso les va a ayudar a los que no pueden leer la Biblia o no tienen anteojos. En versículo 41 es contundente. No amaban en realidad al Señor. O sea, fíjense que los que dicen en versículo 30 y 31 que creían, su creencia era superficial. Simplemente estos que creían tenían una simpatía por Jesús hasta que Jesús les dijo, ustedes deben ser libres. Eran hijos del diablo y rechazaban creer en él de verdad. Nuestro padre es Abraham, dice el versículo 39. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, que procuraba matarlo. Esto Abraham no tuvo esa actitud. Capítulo 6, recordamos en capítulo 6 de Juan, versículo 14 y 15, capítulo 6 de Juan, versículo 14 y 15, cuando el Señor multiplica los alimentos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Capítulo 6, versículos 64 al 66. Capítulo 6, 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, o sea, con la fe verdadera, si no le fuere dado por el Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De este tipo de creyentes habla toda la Biblia. Habla mucho la Biblia. Lucas 8:13, en la parábola del sembrador, el Señor dijo, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, miren esto, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. El contexto de la parábola del sembrador es que hay un solo terreno que es salvo, una sola tierra que produce fruto. Si no produce fruto, no llega a ser planta. Este no está hablando del creyente carnal. Este está hablando de un creyente falso que ha creído en vano, que cuando sale el sol con calor abrasador se seca, viene la prueba y se aparta, se va. Este es el mismo contexto de versículos 30 y 31. Creyeron. Juan 2, que vimos, muchos creyeron viendo sus señales en la Pascua en Jerusalén. Juan 2, 22, 23. No lo busquen porque después lo vemos. Pero el Señor dice que no se fiaba de ninguno de ellos porque el Señor conocía el corazón. Santiago, un texto tremendo. Ahora sí, Santiago 2, 14 al 26, nos habla de este tipo de gente que cree. Santiago 2, 14. Dice, hermanos míos, está hablando a creyentes. Hermanos míos, Santiago es el medio hermano del Señor Jesús. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice, miren bien las palabras, dice que tiene fe y no tiene obras? Ojo, Santiago no está hablando que la fe verdadera es por obras. Está diciendo que la resultante de una fe verdadera produce obras. No cambie.
Esto no es como la matemática, hermanos, que el orden de los factores no altera el producto. Este sí altera el producto. Santiago lo que está diciendo, muchos dicen que yo tengo fe en el Señor, el Señor es todo en mi vida, yo alabo al Señor, levanto las manos. Sí, bueno, muchos dicen que tienen fe. Dice, y no tiene obras, no hay cambios en su vida. ¿Podrá, las Américas traduce, podrá esa fe salvarle? Esa fe que dice. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, un caso hipotético, está diciendo Santiago, calentados y saciados, o sea, voy a orar por ustedes, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y acá es contundente, dice así también la fe, ese tipo de fe que dicen tener, si no tiene obras, es muerta en sí misma, es vana, es espuria, es falsa. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y Santiago está hablando a los judíos de la dispersión, judíos. Ellos conocían las Escrituras. El versículo 19 de Santiago 2 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Este era el Shema, el judío sabía. Pregunta retórica, ¿tú crees que Dios es uno? Pero no es una pregunta, pero ¿tú crees que Dios es uno? Estás dando una afirmación, bien haces. Ustedes saben eso. Ahora escuchen, los demonios también creen, los demonios creen y tiemblan. Te doy una noticia, por ahí no sabías. ¿Sabías que Satanás es creyente? ¿Y sabías que los demonios son creyentes? ¿No sabía? Son creyentes. Es más, lo declararon al Señor como el Hijo de Dios. Sabemos que has venido de Dios. No nos atormentes. Sabemos quién eres. ¿Creen en Cristo? ¿Creen en la palabra? ¿Conocen la palabra? ¿Estudian la palabra? Es más, Satanás tentó a Jesús en el desierto con la palabra. Creen, algunos habían creído, pero su fe era falsa. El creer genuino, hermanos, lo define acá el Señor. Si vosotros, por eso ese versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes, ese creer tiene que ir preparado, tiene que ir acompañado por este efecto. Permanecen en mi palabra. Usted debe creer, pero debe obedecer las Escrituras. Permanece, está hablando de obediencia. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, permanecer, este es el proceso, creer, pero usted debe permanecer. El creer genuino produce un permanecer en su palabra. La fe falsa, viene la prueba y se va. Ocurre una tragedia, ocurre un problema, se va. Cree en un evangelio falso, como ayer veíamos. La fe falsa es aquel que cree en venir a Cristo para que le solucione los problemas. La fe falsa es aquel el evangelio falso es aquel que le dicen felicidad, prosperidad. Vení a Jesús. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Jesús va a traer felicidad. Aceptalo en tu corazón. Dios quiere hacerte feliz. Quiere hacer prosperar tu matrimonio. Hoy veíamos en Fundamento. ¿Alguna vez escuchó al Señor Jesús predicar así? Dígame la verdad, con toda sinceridad, ¿a los discípulos predicar así? Nunca, nunca. Hoy día no lo buscarían para predicar, porque mucha gente se iría. Si no, mire la primera predicación del apóstol Pedro en Hechos 2. La gente terminó llorando. Dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, está bien, ustedes creyeron, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra significa conocerla, dejar que moldee su mente, dejar que moldee su corazón, obedecerla. Mi palabra, esa frase, mi palabra, abarca la totalidad de las enseñanzas. Seréis, ahí el verbo seréis verdaderamente mis discípulos, están presentes.
No están en el tiempo futuro, están presentes. O sea, son los que permanecen en mi palabra, son en realidad mis discípulos. La condición del verdadero discipulado es en ese entonces y ahora, el permanecer en su palabra ahora, que está obedeciendo ahora, no es futuro. No es que vas a ser discípulo después que tire un palito en un fogón. Es cuando crees en Cristo y le seguís. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y hay un efecto. Me siguen. La fe que Dios otorga comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer a su voluntad. O sea, la fe involucra obediencia. El creyente auténtico, el discípulo, obedece. No tengo que explicar qué es obedecer. Simplemente que la palabra hace huella en nosotros y decimos, esto es para mí y esto es lo que Dios quiere para mi vida, esto voy a hacer, aunque me cueste la vida. Esto es lo que hace un discípulo verdadero de Jesús y lleva el conocimiento genuino de la verdad. Las Escrituras repiten una y otra vez que solo los que obedecen al Señor son verdaderamente mis discípulos. Ayer con el Día del Amigo hay uno de los pasajes que el Señor dice, ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les digo. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12:50. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano. Por ahí los voy a volver loco con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, yo le conozco, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, por ahí me equivoqué el capítulo, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Por ahí no dije mal el capítulo, pero está en Juan, no estoy mintiendo, está en Juan. Ahí está. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La palabra discípulos es la palabra matetes y significa aprendiz. Un aprendiz que se adhiere a la enseñanza de un líder espiritual, a Cristo. Alguien que se adhiere. Todos los cristianos son discípulos. No es que hay cristianos y discípulos. No hay una élite de cristianos. Todos los cristianos, todas las ovejas que oyen su voz, le siguen y siguen a Cristo. En todo el libro de los Hechos y la historia de la iglesia primitiva se usa como sinónimo de creyente. Discípulos. Alguien que sigue, un matetes, alguien que sigue la enseñanza de un líder espiritual. No del pastor, más allá del pastor, de Cristo. De Cristo. Los verdaderos discípulos están orientados por la palabra, desean alimento espiritual día a día. Pueden decir como el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Evalúate. Si has creído y si permaneces en su palabra. Si hay que buscar una soga para buscarte que te congregues, hacelo. Visitemos, animemos a que vengan, pero tráelo y predicale el evangelio. Háblale otra vez de la salvación. Lo que está haciendo el Señor acá. Dice haber creído, pero la oveja tiene hambre y busca al Señor. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, Salmo 119:97, todo el día. Es una persona que es inductivo. Qué pastor pesado, otra vez con el inductivo. ¿Para qué da premio? Porque quiero que estén masticando. No la predicación del pastor, el texto. Conociendo la verdad, creer verdaderamente lleva a permanecer. El proceso de la libertad. No estábamos hablando de partido político, estamos hablando de algo mucho más profundo. La verdadera libertad que da Dios, no un presidente, no alguien humano.
Creer verdaderamente lleva a obedecer. No hace falta decirle mucho a esa persona. Esa persona, cuando cree, la Biblia hace un impacto y la destroza su vida, hace un cambio. Pero también dice el texto, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. Plumber, otro comentarista, acota que la verdad se refiere a toda la doctrina divina, es decir, también a Cristo mismo, El verbo conoceréis está en futuro. Esto es interesante, escuchen. Conoceréis y conoceréis la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, conocer la verdad es conocer a Cristo mismo. Y el verbo conoceréis está en futuro, se refiere a un proceso de estudio y aplicación que dura toda la vida. O sea, no terminó en palabra de vida. Ahí empezó. Dura toda la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Otro autor escribió, la verdad de Cristo liberta al creyente obediente de la esclavitud del pecado, en al menos dos aspectos, dos maneras eficaces. La primera, revela la verdadera naturaleza del pecado. Te ves como chancho. La verdad de Cristo nos muestra lo que somos. La verdad de las Escrituras te hace ver tu mugre, tu propia mugre. Revela la verdadera naturaleza del pecado como algo ofensivo a Dios, destructivo para el creyente, destructivo para la sociedad. Pero también la verdad crea en el creyente la convicción y la fuerza moral para resistir al pecado. A ver, un ejemplo muy rudimentario que aprendí en los primeros años de estudiar la Biblia. Siempre un maestro nos decía, no sé si te acordás, Tomás, este libro te va a apartar del pecado o el pecado te va a apartar de este libro. Pero lo que está diciendo ahora es que conociendo a Cristo, durante toda la vida vas a conocer a Cristo, durante toda. No es eso, ¿vieron esa frase que decimos los cristianos que tenemos como un latiguillo? Yo conocí al Señor. ¿En serio? ¿Lo conociste en el pasado y ahora no lo conoces más? No, lo estás conociendo todo el tiempo. Estarán conociendo la verdad y esa verdad los hará libres de qué? Le mostrará la verdadera naturaleza del pecado y les dará también la fuerza moral para resistir el pecado. La verdad de Cristo sirve para sacar el disfraz a Satanás, revelarlo tal cual es, mentiroso y padre de mentiras. Así que la verdad de Cristo y la libertad moral y espiritual son conceptos inseparables. Se es libre cuando el pecado no lo domina a uno y cuando la palabra de Cristo domina el corazón y la vida del creyente. Se es libre, por consiguiente, no cuando se puede hacer lo que quiere, que eso tuvo que aclarar Pablo en Romanos 6, sino cuando se puede hacer lo que se debe hacer. Ahí se es libre. Agradar a Dios. Ya no me domina el pecado. Primera de Juan, algunos textos. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos. Primera de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, esto es lo que estamos dando las definiciones. Bueno, ahora te lo dice el versículo. Pastor, ¿usted qué argumento bíblico me da? Acá está, mira. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Acá habla de dominio del pecado. Dominio. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne no son de Cristo.
los que andan conforme al Espíritu. O sea, porque a veces se entiende, hermanos, a veces es como que en nuestras iglesias o se nos ha enseñado o la falta de enseñanza nos muestra como que hay distintos tipos de niveles de creyentes. Están los creyentes carnales, los más carnales y los verdaderos, los espirituales. Todos son espirituales. Todos tenemos el Espíritu Santo. Hay un grado de madurez. Pablo dijo a los corintios, les tengo que escribir como a niños, porque son niños. Pero usted tiene la misma capacidad que el que está al lado para vencer el pecado. Usted tiene el mismo discernimiento que otro cuando está en comunión con Dios. No hay niveles de espiritualidad, no hay una élite. Y Romanos 6:16 dice, Romanos 6:18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Libertados del pecado, o sea, tenías un amo, ahora tenés otro amo. Siervos de la justicia, siervos de Dios. Romanos 8:22, Ruth, por favor, al 23. Romanos 8:22 al 23. ¿Qué nos dice? ¿Más ahora? Porque sabemos que toda la creación... 8:22. 8:22. Dice así, miren, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado, perdón, 6. Siempre te digo, es la edad al tipear el versículo. Uno quiere poner los versículos para no estar buscando en la Biblia. Romanos 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora habéis sido libertados del pecado. O sea, hay un proceso de libertad. El que cree genuinamente permanece en obediencia a las Escrituras. Conoce a Cristo durante toda su vida. Es un proceso de conocer al Señor y el Señor le libra del pecado todos los días, nos libra de estar presos y practicar el pecado. ¿Qué usa? La Biblia. La Biblia. La segunda afirmación, no solamente describe el proceso, hay una afirmación que es una presunción, orgullo religiosa. Versículo 33, ahí sí, versículo 8:33, por favor, Ruth. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Miren, es la misma gente del versículo 30, volviendo a Juan 8, es la misma gente del versículo 31, como les dije en el inicio, es la misma gente que simpatizó con Cristo. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo decís eso? Que sois libres. ¿Qué estás diciendo? ¿Que somos esclavos? ¿De qué? Eso es lo mismo que mostraron simpatía. Ahí te das cuenta, hermano, visita, los que están escuchando. No se trata de simpatizar con Jesús. No se trata de creer, yo vengo a esta iglesia porque me hablan de Jesús. Los demonios simpatizan con Jesús. Esa fe es diabólica. No se trata de simpatía. Y las iglesias están llenas de simpáticos de Jesús. Y usan toda la chatarra, como decían, ¿no? Jesús me ama, Él es mi pastor, en el auto, todo. Bueno, la reacción fue inmediata, la reacción fue fuertísima. Se ofendieron por la sugerencia de que Jesús les decía, son esclavos y necesitaban la libertad que Él ofrecía. Ellos se consideraban libres. Era un orgullo, era un celo, afirmaban algo que distaba mucho de la verdad histórica y actual. Hermanos, Israel no fue libre. Israel fue esclavo, miren, de Egipto, de Babilonia. Miren lo que dijo el versículo 33, miren ahí, que dice, jamás
Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ven eso? Miren, les nombro. No vamos a ir a los textos. Fueron esclavos en Egipto. Conocen la historia. Fueron esclavos en Babilonia, en Siria, en Roma, etc. Claro, ellos se decían descendientes de Abraham y ellos apuntaban a ser esclavos políticos, pero no espirituales. ¿Te das cuenta? Tremendo. No ignoraban que habían sido subyugados políticamente, pero ellos pensaban, los paganos son esclavos espiritualmente, nosotros no, ni siquiera somos samaritanos. Hay un texto de Amós que ellos se agarraban mucho, Amós 3:2, dice, a vosotros solamente he conocido toda la familia de la tierra. A ustedes solamente, o sea, a nosotros, eso decían los judíos, a ustedes solamente elegí de todas las familias de la tierra. Pero se olvidaron del punto y coma. ¿Está bien? Miren lo que sigue de la coma, dice. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Así somos, ¿no? Tomamos lo que nos gusta de la Biblia, pero descartamos lo que no nos gusta. El mensaje del Evangelio, hermanos, es ofensivo. Hay un punto, ayer describíamos con los jóvenes. El Evangelio, miren, es 90% ley, 90% es mostrar a la persona que está perdida, muerta en delitos y pecados, y el 10% gracia. O sea, al final le mostras la obra de Cristo. Siempre les explicamos a los chicos esto y a los jóvenes. Siempre vuelvo con el mismo ejemplo. Cuando querés mostrar una joya, ¿lo pones sobre qué? ¿Un fondo blanco o un fondo oscuro? Oscuro. Y el fondo oscuro es grande. Lo pones ahí. La joya es pequeña. Bueno, es una metáfora. Realmente necesitamos mucha ley para ver la maldad de nuestro corazón. Cuando vos haces huerta, bueno, ahora no plantan ni un rabanito, todo lo compran. Pero cuando hacíamos huerta, tenés que trabajar en la tierra durante muchos días. Fuerte, fuerte. Es lo más feo, es lo más tedioso, es lo más trabajoso. Sembrar es un momento nada más. Y el Señor está afirmando eso. Ustedes, realmente el Evangelio va a ser ofensivo porque mucha gente no va a llegar a conocer la gracia porque se va a dar vuelta como el joven rico y se va a ir ofendida. MacArthur dijo, no temamos ofender con las verdades del Evangelio a las personas. Ellos han ofendido a Dios toda su vida. Toda su vida. Romanos 6, 17 y 18. A ver si creo que estoy bien. 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bien, gracias a Dios, ¿no? Que aunque éramos esclavos. Y eso es el Evangelio, hermano. No es un sentimiento. Yo siento a Jesús en esta iglesia. ¿Qué es eso? Obediencia. Se trata de que usted obedezca a Cristo. Usted obedezca a Dios, no de que sienta algo. Obedezca. Y esto es primero el proceso de libertad. Y esto es lo que nos vamos a encontrar muchas veces en el Evangelio. Presunción. Yo soy bueno, yo no soy como otra persona. Sí, tengo cosas malas, pero tengo también muchas cosas buenas. La verdad me ofende lo que me decís. Una señora hace poco me dijo eso. Hasta acá. No, me hace mal. Me hace mal lo que me estás diciendo. Y no puedes avanzar. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Mire la descripción que da. Insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, de deleites, toda basura, diversos. Eras malo, vivías en malicia, eras envidioso, eras una persona aborrecible, asquerosa. Te peleabas hasta con vos mismo, aborrecías unos a otros. Eso éramos. Una porquería.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No tenés nada que presumir. No tenés ningún derecho. No tenés nada. Si estamos acá en la iglesia o en la obra de Dios, es por gracia, hermano. Por gracia. El Señor responde a esa ofensa. El Señor aclara ahora el concepto. Ahora no solamente ve el proceso de libertad, la presunción. La tercera y última afirmación es que aún así el Señor promete liberar. Miren, versículo 34 al 36, por favor. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él acá va a explicar, en primer lugar va a corregir el concepto que ellos tenían. De cierto os digo, escuchen, no se trata de esclavitud política, es una esclavitud espiritual, los corrige. Sigue el pensamiento, el curso de pensamiento de ellos y aclara que se trata de una esclavitud espiritual. Se trata de una esclavitud que está en el fondo de nuestro corazón. Por eso Agustín decía lo siguiente, que el esclavo que pertenece a otra persona literal, el esclavo literal, puede escaparse de su dueño, puede liberarse de su dueño, pero el esclavo del pecado no hay esperanza de él. No puede eludir a su dueño porque su dueño reside dentro de él y le acompaña donde quiera que va. Tremendo. Dice el texto, el que hace pecado, la palabra ahí es poieo y significa el que practica el pecado. Esclavo es del pecado. O sea, es una persona no regenerada. Juan lo dice. No solo es un acto pecaminoso que lleva a la esclavitud, sino el hábito continuo, la práctica del pecado. El apóstol Pablo emplea ese término. Dice, todo el que hace pecado, esclavos del pecado, es la palabra douleo. Pero Pablo lo da vuelta el término. Y está hablando de, dice Pablo, por ejemplo, Filipenses 1:1, y Timoteo, douleo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. A ver, ya terminamos. ¿Están acá? Lo que Pablo está diciendo y lo que el Señor está diciendo, que antes éramos esclavos, douleo, del pecado, de Satanás. Hacíamos pecado, nos deleitábamos en él, lo practicábamos. Pero cuando cambió el dueño, ahora somos douleo, esclavos de Cristo. Es un cambio de dueño en la salvación. Es precioso. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por favor, Ruth, versículos 2 al 9. En ninguna manera. 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así que ustedes, versículo 11, vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ser esclavo es estar totalmente bajo el dominio o control de otro. Es ser incapaz de liberarse a uno mismo. Termina el Señor explicando y prometiendo liberar, corrigiendo. No, ustedes no son esclavos políticos, son esclavos de adentro del pecado. Y no pueden liberarse a sí mismos. ¿Vieron a esa persona que dice, no puedo dejar el cigarrillo? No puedo, más fuerte que yo. No puedo dejar la pornografía. La verdad que no puedo, intento, pero no puedo. No puedo dejar de mentir, no puedo dejar de pelear. Soy así, es mi carácter. Entonces tienes que evaluarte quién es tu dueño, quién te domina. Porque usted lo está diciendo por su propia boca. La explicación que da el Señor. Versículo 33, por favor. En esta promesa de liberar, corrige, explica. ¿Lo tiene? Ahí está. 35, perdón. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que usa una analogía acá el Señor. El hijo tiene derechos permanentes en la casa, el esclavo no. Gálatas 4, no lo busquen, Gálatas 4, el apóstol Pablo toma la metáfora, la simbología de Isaac, de Agar, del hijo de la promesa. Miren, Gálatas 4:28 dice así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne de Agar, Ismael, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, sino el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y está explicando a los judíos este término. Está corrigiendo y explicando, nosotros somos hijos de la libertad, porque Cristo murió por nosotros. Y la idea es que el verdadero hijo de Dios es libre del pecado y no le domina la práctica del pecado. Hay un texto que fue escandaloso en el Señor y los denunció a los judíos. Mateo 8, 11 y 12 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, eso con la presunción que ellos tenían, y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, Mateo 8, 12, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto fue terrible. ¿Quiénes son los hijos del reino? Los judíos. Y los otros son los gentiles. Aunque eran descendientes de Abraham y parte de una nación escogida, eran esclavos, no hijos, por ser pecadores. Eran esclavos. La promesa, por último. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El adverbio verdaderamente expresa una realidad en contraste con la mera apariencia. O sea, de verdad van a ser libres, de verdad van a ser libres. Y si nos detenemos a pensar que cuando un juez liberta a un acusado y lo deja libre de culpa, jamás alguien adoptaría a esa persona. Sin embargo, este juez nos liberta y nos adopta con todo lo que éramos. Dios liberta a un acusado que es culpable. ¿Me siguen? Lo hace libre de sus opresores, de sus pecados esclavizantes, libre de condenación, libre de culpa, libre de Satanás.
habiendo tenido todo un prontuario en su contra, clava ese acta de todos nuestros males, de todos nuestros pecados en la cruz. Nos justifica, pagando Él nuestra maldad, y en amor nos adopta. Nos hace sus hijos, compartiendo su herencia inmediata y su mesa. Qué belleza el Evangelio, hermano. Es un cambio de dueño. Nuestro dueño era el pecado. Seguíamos la corriente, como dice Efesios, igual que todos los demás. Éramos gobernados por el príncipe de mentiras, pero ahora somos hechos sus siervos, sus esclavos, esclavos de amor. Tenemos un dueño, un amo, y a Él le damos cuenta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 1:3. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos lleva de la posición de esclavitud a hijo. Y encima nos dice, ya no le llamaré siervo, lo llamaré amigo. Porque el siervo no sabe lo que hace su dueño. El amigo sí. ¡Qué privilegio! El proceso entonces de la libertad dada por el Señor, mostrando un proceso que abarca desde creer verdaderamente, se manifiesta en permanecer en la palabra, conocer la verdad, viviéndola y así experimentar libertad continuamente, conociendo a Cristo todos los días. La presunción dada por los judíos, evidenciando presunción, orgullo, una falsa fe, un orgullo en su falsa religión, no admitiendo su bancarrota espiritual. No, yo soy bautista desde que mis padres eran bautistas. Yo vengo a la iglesia de chiquitito. Sí que soy salvo. ¿Cómo me vas a decir semejante cosa? ¿Quién sos vos? No admitían su bancarrota espiritual. Y la promesa confirmada nuevamente por el Señor, advirtiendo y explicando y prometiendo libertad. Terminando. ¿Eres libre del pecado? ¿Crees que realmente eres libre? Otra pregunta. ¿Quién es tu dueño? ¿Realmente el Señor? ¿Y a quién sirves? Porque según el dueño, es a quien sirves. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y ahora tenemos los símbolos. Qué hermosa pensar, Señor, que con todo lo que éramos, en amor nos adoptaste. Ninguno de nosotros adoptaríamos una persona con un prontuario tan desagradable. Pero aún así, Señor, tú aunque estábamos muertos en delitos y pecados, tu amor, Señor, se demostró en la cruz por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, gracias Dios por la salvación. Gracias por ese cambio de rumbo y cambio de dueño, Señor. En tu nombre, amén, Señor.